Bueno, damos comienzo al Ateneo Central del día de la fecha, que está titulado Cuando la lactancia materna es un problema. Como reglas de convivencia, recordamos que todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados, que se utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para que los expositores respondan a las consultas. El material va a ser grabado y subido públicamente a YouTube, por eso recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales de los mismos. Bueno, como para comenzar, como antecedentes del paciente, antecedentes perinatológicos, es un paciente nacido de término de 39 semanas, por cesárea, por sufrimiento fetal agudo, con un peso acorde a la edad gestacional, con diagnóstico de un meningocele cervical corregido a los 20 días de vida. Como antecedentes patológicos no presenta. Como antecedentes familiares, la madre del paciente presenta trastorno bipolar en tratamiento con lamotrigina, clonazepam y risperidona. Como screening socioambiental se percató que el padre vive en Mar del Plata, está separado de la madre y no tiene contacto con el paciente. El niño vive solamente con su mamá, la cual está actualmente desempleada. Se destaca la falta de una red afectiva amplia y un hermano materno con antecedentes de adicción. En lo que respecta a la presentación del caso, es un paciente, como dijimos, de 20 meses previamente sano, que es traído a la guardia por notar la madre cierta somnolencia en el mismo, que presentaba un examen físico sin particularidades y un examen neurológico dirigido por esta somnolencia completamente normal. Al interrogatorio dirigido surge que la madre había presentado consumo de cocaína 24 horas previas a la consulta, por lo cual, sumado a la presencia de lactancia materna activa y constatada durante la consulta, se llega a la sospecha de una intoxicación por cocaína en el paciente. Lo que se hace ante esta situación es primero el monitoreo del paciente, que se encontraba en muy buen estado general y con signos vitales acorde a edad. Se realiza interconsulta con servicio de toxicología y se acuerda realizar laboratorio, el cual fue normal, y un screening de drogas en orina, que fue positivo para cocaína. Posterior a esto, el paciente se presta a la fuga junto con su madre y se realiza la comunicación telefónica de los hallazgos junto con la indicación de internación e interrupción de la lactancia, a lo cual la madre se niega. Ante esta negación materna se da intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales dan intervención al servicio de la policía mediante el 911, quienes acuden a la búsqueda de la madre al domicilio. La madre regresa con el paciente a la guardia y se decide su internación inicial en el sector 8. El paciente desde lo clínico se mantuvo durante toda la internación en muy buen estado general, con estudios tanto de laboratorio como electrocardiográficos normales, y por una cuestión social que ya vamos a ahondar un poquito más, si bien su internación inicial fue en el sector 8, posteriormente el paciente es pasado al sector 7. Damos lugar a la doctora Silvia Díaz, de la terapia intermedia pediátrica, el sector 7, para que nos cuente su experiencia con el caso. Bueno, primero, hola a todos. El caso digamos, tiene múltiples aristas, por lo tanto, para no superponernos con el resto de los colegas que estuvo involucrada, cada uno va a hablar de uno de estos aspectos. Lo primero que yo les quiero comentar, ahí tienen, les presenté la foto de las dos simpáticas plantitas que nos generaron mucho problema, ahí la marihuana y la cocaína. Y ahora quería primero decirles todo lo que nos generó a nosotros este caso. Y después creo que van a entender por qué cada una de estas emociones. El caso generó a todo el grupo tratante mucha angustia, siempre un cierto grado de temor e incertidumbre, inseguridad en muchos momentos del cuidado de esta familia, pero también gatilló sentimientos y emociones muy positivas, como ser la empatía, la necesidad, como pocas veces, de tener que trabajar en grupo, y creo que lo que motivó es el darse cuenta de que la realidad exterior a uno le impacta directamente, y que tarde o temprano lo que está pasando afuera, aunque estemos a veces un poco más lejos, tarde o temprano llega, impacta en nuestros pacientes y por lo tanto en todos nosotros. Pasamos a la próxima. Lo primero que
tuvimos, para hablar de un aspecto que fue muy problemático, por suerte este chico no tuvo una intoxicación grave por cocaína, más allá de que los pacientes pediátricos son una población de particular riesgo, primero porque tienen un metabolismo hepático muy inmaduro, lo cual hace que con dosis relativamente pequeñas tengan intoxicaciones mayores que los adultos, y en general porque tienen una particular vulnerabilidad, ya que estos chicos en general no están expuestos a una sola droga. Cuando se da la cocaína, en general hay un consumo problemático y un ambiente tóxico, contaminado, con marihuana, con tabaco, con alcohol, y esto implica hasta cambios metabólicos. La presencia del alcohol implica que se produzcan algunos metabolitos que son mucho más tóxicos que la cocaína en sí. Pero por suerte para el chico, no tuvimos problemas clínicos relevantes, pero que a veces los problemas clínicos son para nosotros los de más fácil resolución, aún que sean problemas serios. Por ejemplo, tuvimos un serio inconveniente con la lactancia. ¿Por qué? Si uno va a la contraindicación sí o no de lactancia en este caso, bueno, es una de las escasísimas indicaciones donde la lactancia materna está formalmente contraindicada. Incluso inicialmente nosotros no sabíamos, pero después a la mamá, no en el screening inicial, sino que en el screening evolutivo, le dio también positivo para marihuana. Entonces, teníamos la convivencia de más de una droga, y si uno va a lactancia y drogas, la cocaína claramente está identificada como de muy alto riesgo para mantener la lactancia y tener una contraindicación absoluta. De riesgo intermedio empieza a jugar el cannabis, y acá por supuesto que ya las indicaciones no son tan claras. Hay algunos que dicen que respetando un determinado intervalo de tiempo la lactancia se podría mantener, pero es también una sustancia de riesgo, y las sustancias de bajo riesgo incluyen las benzodiazepinas. Y si uno va a lo que esta madre ingería, tenemos que ingerían las de alto, las de mediano y las de bajo riesgo, ya que por su enfermedad de base también tomaba benzodiazepinas. La mamá esta tenía una crianza con unas normas de apego y la crianza respetuosa, con la cual para ella, que estaba en este momento en una situación de desborde emocional, fue para ella muy desgarradora que nosotros le pidiéramos que interrumpiera la lactancia. Justamente Ceci les comentó que hubo que pasarlo del sector 8 a cuidados intermedios, porque no fue posible que ella respetara esa norma en el sector 8, al ser más difícil el control. Ahí en el sector 8 le dio de mamar al niño, entonces hicimos una estrategia de pasarlo al sector 7 simplemente porque físicamente es un lugar más pequeño y donde los controles de enfermería podían ser posibles. Ella en todo momento nos decía que creía que no iba a poder sostener eso de no interrumpir la lactancia. Le explicamos, en todo momento tratamos de ser empática con ella y le dijimos que lamentablemente si ella le daba de mamar al niño y lo ponía en riesgo, íbamos a tener que volver a llamar a la policía. Y en realidad, el sábado a la noche, aún bajo controles estrictos, entra una enfermera para hacer el control de la noche y ella estaba dándole de mamar al chico, con lo cual fue necesario llamar a la policía, que interviene por segunda vez en este caso. A partir de ahí, ella hizo un clic, entendió que nosotros teníamos pautas legales obligatorias que no podíamos dejar de hacer, y comprendió el riesgo que implicaba para su bebé, y me parece que lo más importante
no fue tanto el riesgo por la droga en sí, sino comprender que eso podía ser asumido desde el punto de vista legal como algo muy en contra de ella y gatillar hasta incluso la separación madre-hijo. Así que después con una estrategia empezamos a buscar chupete, encima no tomaba el chupete, y terminamos yendo a comprar a la madrugada leche de almendras para que calmara al bebé y que la lactancia se interrumpiera, cosa que por suerte terminamos logrando. La otra, sí. Algo que siempre nos preocupaba en esta madre es que si uno en realidad va a la bibliografía y revé los determinantes de consumo problemático, por supuesto que hay factores genéticos, y esta familia algo debe tener, porque son 2 hermanos y los 2 son adictos, incluso el hermano es un profesional de la salud y tiene un trastorno complejo de adicción, pero el otro elemento central es el contexto familiar estresante. Y si uno se mete dentro de esta definición de contexto familiar estresante, las palabras que aparecen es violencia. Esta madre fue abusada, incluso cayó en una red de trata de personas de la cual pudo escapar, fue abusada, fue maltratada durante todo el embarazo y posterior con el papá biológico de este niño. Tenía una estructura familiar un tanto caótica y había serios problemas comunicacionales. Nosotros estuvimos más o menos 3 días para que ella nos autorizara o nos abriera el nombre del abuelo materno para que tuviéramos un interlocutor adulto válido para tratar toda esta problemática. Así que sabíamos de entrada que esta mamá tiene muchos determinantes de consumo problemático. Y entonces, para terminar mi parte y dejar la participación al resto, yo les quería decir un poco qué nos enseñó este caso. No hay un algoritmo para manejarse en estas situaciones, y creo que uno es lo primero que tiene que entender, que cada paciente es un mundo y que cada situación hay que contextualizarla. Esto de que la realidad exterior siempre nos alcanza es de ley, ¿no es cierto? La marihuana, lamentablemente la Argentina hoy está en consumo de marihuana en población joven, primera en América. Creo que en mucho tiempo sobrepasó a Estados Unidos en cuanto al consumo de cocaína. Entonces es imposible que esa realidad no nos toque. El riesgo del paciente me parece que tiene que ser el elemento, tiene que ser el faro. Y por más que nosotros empaticemos, la historia de esta mamá era tan dramática que no había manera de no empatizar con ella. Pero más allá que uno entienda toda la situación, lo que tiene que guiar la toma de decisiones, y sobre todo los llamados a la policía y la participación de la parte judicial, tiene que ser siempre el riesgo que está corriendo el paciente. La otra cosa que uno tiene que aprender es que uno no tiene que tomar decisiones intempestivas ni las tiene que tomar en soledad. Encima este caso empezó un viernes a la noche y los días por ahí dramáticos fueron durante todo el fin de semana, que son los momentos en donde uno, aunque no sea real, se siente como médico un poquito más desamparado. Por eso nunca uno tiene que quedarse solo con esta problemática. Uno siempre, y esto es importante a los que hoy son más jóvenes, que en algún momento van a tener que hacer frente a estas situaciones, siempre hay que informar a la jefatura y al departamento de legales. No importa el día de la semana, ni tampoco importa la hora. No hay nada peor que llegue una orden judicial a la dirección del hospital y que nadie sepa la problemática que está sucediendo intramuros. La otra es no prejuzgar y ser empáticos. Y me parece que acá la palabra esta sororidad, que a veces se bastardea tanto, me parece que
esta sororidad que tuvimos todas como mujeres con esta mamá nos ayudó un montón para entenderla y para hacer cosas que beneficiaran a ella y a su niño. Y otra cosa, y lo final, es que no hay manera de trabajar con esto desde la individualidad. Hay que trabajar en equipo por el bien del niño, por el bien de la familia y sobre todo por el bien de la salud mental de cada uno de nosotros, porque obviamente casos así implican un grado de estrés muy importante. Bueno, yo ya terminé, así que le doy el paso a mis compañeros. Bueno, muchas gracias a Silvia. Le vamos a dar lugar al servicio de toxicología que va a hablar la doctora María Macarena Parot Varela. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto, Macarena. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta consulta, como decía bien Silvia recién, fue de un viernes a la tarde, con el relato que describieron de la historia clínica del paciente. En realidad el paciente, si bien la mamá refiere que lo notaba más somnoliento, cuando ingresó al hospital el examen físico era totalmente normal, el chico estaba con signos vitales estables, reactivo, o sea, no se objetivaba ninguna alteración al examen físico ni al sensorio, y con este relato de la madre que ella había consumido cocaína en estos días y que le había preocupado esta situación, fue que tomamos dos conductas en conjunto con la médica tratante en la guardia. Decidimos que el paciente quedara en observación en el shock room para estar bien observado más de cerca y que se hiciera la intervención a salud mental y a servicio social por el riesgo para este paciente, y desde el punto de vista clínico lo que solicitamos fue una rutina completa de laboratorio con CPK, un electrocardiograma, y el paciente quedó en observación y después, bueno, pasó todo lo que acaban de contar. En relación a la cocaína, es importante recordar que la cocaína es un estimulante, así que el cuadro clínico que da habitualmente es un síndrome simpático mimético. Esto se debe a que inhibe la recaptación de noradrenalina, serotonina y dopamina, y además actúa también sobre los canales de sodio, bloquea los canales de sodio y también estimula las vías glutamatérgicas. Por todo esto, los efectos que vemos en las intoxicaciones son principalmente sobre el sistema nervioso central, con un cuadro de midriasis, excitación psicomotriz, que puede llegar hasta convulsiones y coma. Toda la descarga noradrenérgica va a ir de la mano de taquicardia, hipertensión, los pacientes tienen hipertermia también, tienen riesgo de rhabdomiólisis, de toxicidad cardíaca, con arritmias y también con el riesgo de daño miocárdico, y de episodios obviamente de crisis hipertensivas también. Con respecto a las intoxicaciones por cocaína en niños, la realidad es que tienen diferentes formas de exposición y de vías de ingresos que los adultos. Uno podría hablar de la exposición transplacentaria en la etapa prenatal, en la cual tenemos que tener en cuenta todo lo que son las manifestaciones clínicas, principalmente los efectos que tienen en la madre, ¿sí? El consumo durante el embarazo se asocia a crisis hipertensivas, a pérdidas fetales, partos pretérminos y desprendimiento placentario, ¿sí? En los pacientes la cocaína, perdón, tiene un potencial efecto teratógeno, lo cual se ha demostrado que hay riesgo de anomalías cardíacas y nefrourinarias, hay malformaciones de miembros, atresias intestinales, incluso malformaciones del sistema nervioso central. Y después, manifestaciones que podemos ver en el neonato es hipertensión, hemorragias o isquemias intracraneales, microcefalia y convulsiones. Por supuesto que los neonatos en las primeras 48 a 72 horas de vida tienen riesgo de desarrollar un síndrome de abstinencia, que es más
o sea, lo vemos con determinada frecuencia en neonatos. La realidad es que síntomas de abstinencia física de importancia en adultos no se ven. Y el síndrome de abstinencia neonatal se ve en alrededor del 30% de los recién nacidos de madres consumidoras, generalmente no son graves, resueltan con fenobarbital. Además de esta exposición transplacentaria, obviamente que la otra vía de ingreso que tenemos es la vía oral. En primeras etapas de vida, a través de la lactancia, siguiendo posteriormente con niños que al llevarse la mano a la boca, si tal vez el ambiente está contaminado con restos de cocaína, pueden ingerirla, o directamente la ingesta accidental de la droga. ¿Sí? También tenemos que pensar en que existe la motivación maliciosa por parte de un adulto de intoxicar a un niño, así que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y también está descrita la vía inhalatoria para niños que están en ambientes donde se fuma, se consume cocaína fumada, que la verdad que en nuestra población tanto no vemos, ¿sí? Pero bueno, también podrían intoxicarse de esta forma. Los lactantes tienen riesgo de tener muerte súbita asociado al consumo de cocaína y también tienen riesgo de ALTE, de eventos de aparente amenaza a la vida, ¿sí? Y lo que nos importa es que hay diferentes formas de presentación de acuerdo a la edad de los pacientes. La verdad que los niños pequeños no se manifiestan con un cuadro simpático mimético como un adulto. Pueden debutar directamente con convulsiones o en los más pequeños, como dije recién, con el síndrome, con el riesgo de muerte súbita del lactante o con el ALTE. ¿Sí? Cuando van avanzando en edad, sí pueden presentarse con las manifestaciones habituales de un cuadro simpático mimético. Y la otra cosa que quería agregar en relación a este caso particular es lo que es la farmacocinética de esta droga, que como bien dijo Silvia, es diferente en los niños por su metabolismo más inmaduro. ¿Sí? La verdad que cuando uno ingiere cocaína, rápidamente, la cocaína tiene una vida media corta y rápidamente se metaboliza por estearasas plasmáticas y hepáticas, y ahí se empiezan a formar los metabolitos. Los metabolitos habitualmente tienen una vida media de hasta 72 horas en niños. ¿Sí? En adultos consumidores crónicos o de importantes cantidades de cocaína puede ser que encontremos metabolitos varias semanas, pero la verdad que en todos los casos reportados de pediatría, eh, alrededor de las 72 horas estos metabolitos ya no los encontramos. Y los metabolitos son la benzoilecgonina y el metilesterecgonina. Los test que medimos nosotros cuando solicitamos el screening de drogas de abuso en orina, que es un radioinmunoensayo, lo que miden es a la cocaína, que sabemos que se aclara rápidamente, o sea que después de unas horas ya no las vamos a tener, y a estos metabolitos. Y cuando uno quiere confirmar este test, que es un test cualitativo de tamizaje, puede solicitar un test confirmatorio, que el gold standard es la cromatografía gaseosa asociada a espectrometría de masa, que eso sería la confirmación de la presencia de estas drogas. ¿Sí? Así que bueno, la idea era a partir de este caso repasar un poco qué otras formas de presentación podemos tener de intoxicaciones en pediatría. Y la verdad es que las intoxicaciones por cocaína tienen un manejo sintomático, no tienen un antídoto para administrar, no es una droga que dialice. Habitualmente uno va tratando el cuadro de excitación o las convulsiones con benzodiazepinas, se lo hidrata bien si hay rhabdomiólisis, si tiene compromiso cardiológico obviamente lo vamos a dejar monitoreado y vamos a pedir troponina. Y lo que no tenemos que usar son neurolépticos porque bajan el umbral convulsivo, y aunque el paciente esté taquicárdico e hipertenso, evitar los beta bloqueantes porque como hay tantas catecolaminas circulantes, van a hacer todas un efecto alfa y va a haber vasoconstricción que puede empeorar el pronóstico. Así que por mi parte, estos eran los temas que quería tocar a partir de este paciente. Muchas gracias.
Genial, Macarena, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, vamos a darle lugar a los servicios de salud mental pediátrica y servicio social con las licenciadas Mariana Sazón y la licenciada Natalia Jaroslavsky. Bueno, hola, buenas. Acá estoy. Natalia, ¿estás por ahí? Que fue la que tuvo primer contacto el día ese viernes, cuando acudió el paciente con su mamá por guardia, y en realidad tuvo contacto la guardia de salud mental, que ni siquiera pudo llegar a ver a la paciente por el tema de la fuga. No sé si Nati estás ahí como para contar esa primer parte, y después... No sé si me están escuchando. Ahí va, dale, sí. Okay. Tenía Se medio escucha problema perfecto. con el celu. Pero bueno, no sé hasta dónde llegaron a comentar al principio. Nosotros llegamos puntualmente a la guardia, cuando nos convocaron de la guardia enseguida que llegó el paciente. Intentamos tener comunicación con la mamá, pero antes de eso tuvimos una reunión con el equipo de guardia, llamamos también desde allí que llamamos a la pediatra, bueno, la gente de salud mental, bueno, y en ese momento la mamá lamentablemente se fue. Por ese motivo nosotros tuvimos que sí o sí pedir intervención a la guardia del consejo, y desde la guardia del consejo nos dijeron, y fue una indicación que ellos nos dieron en relación a que si había riesgo de vida, o nosotros evaluamos desde la guardia que había riesgo de vida, debíamos sí o sí llamar a la policía como para que fuera a buscar a esta madre y traerla. Desde ese lugar, bueno, ya desde ahí se generó una situación bastante difícil para todos en la guardia, porque la realidad era que no queríamos tener que tomar esa decisión de manera como tan violenta, en ese caso con esta madre que, bueno, creo que se fue asustada. Lamentablemente en ese momento no pudo darse la entrevista con la charla con la pediatra, con quien ella tenía mucha confianza. Bueno, fue un momento de bastante confusión en ese momento, porque no sabíamos mucho cómo hacer, pero bueno, claro estaba que el consejo había indicado eso, y eso es lo que nosotros cumplimos, porque efectivamente se había evaluado riesgo de vida. A partir de ese momento, bueno, nosotros después al otro día, creo que fue, o bueno, ya no sé bien qué día, tuvimos, a los 2 o 3 días tuvimos entrevista con la mamá, tuvimos entrevista con la licenciada Mariana. El lunes 27, ya estábamos al lunes, había pasado el fin de semana, esto que contaba Silvia, perdón, que interrumpa del sábado, que hubo intervención policial el sábado también, y luego tuvimos esa entrevista conjunta con Silvia también el día lunes. Claro. Pasa si querés, Ceci. Bueno, en ese caso, bueno, cuando tuvimos la entrevista, tuvimos, por suerte, de verdad que ha sido un placer, entre otras cosas, trabajar desde la guardia y con los profesionales del sector 7, que fue maravilloso, y de salud mental, de verdad que fue muy facilitador, y es cierto que uno no se siente tan solo, ¿no? Porque muchas veces estas decisiones recaen mucho sobre el servicio social, o sobre salud mental, o sobre tóxico puntualmente, y de verdad que ha sido maravilloso trabajar en conjunto entre todos. Pero bueno, en ese momento lo que nosotros intentamos hacer con la licenciada Sazón fue, bueno, evaluar un poquito qué red de contención tenía esta mamá, ¿no? Y ahí empezamos a indagar un poco la situación, y lo primero que se planteó fue, interrumpirme cuando quieras, Marian, pero fue que no estaban enterados en la familia de la situación de consumo de la mamá. Entonces eso era una situación muy angustiante, sobre todo del abuelo materno, que no estaba enterado. Entonces, perdón, para sí, ella... te voy a interrumpir un minutito, porque previamente eso hubo intervención de psiquiatría de adultos para evaluar a la mamá, previo a nuestra intervención ahí desde pediatría. Hubo intervención de psiquiatría de adultos, y ellos fueron quienes también comentaron que la mamá tenía psicólogo y psiquiatra externo. Sí, es cierto. Uh-huh. Bueno, en este caso nosotros, bueno, hicimos la entrevista, ella estaba muy angustiada porque no quería que el papá se enterara de la situación, bueno, había que avisarle, y ahí se fueron dando situaciones de que existía este abuelo, que no vivía con ella, que vivía, creo que era en el Tigre,
que nos facilitó el teléfono, que tenía una madre con quien mucho no contaba por esta situación que había tenido una ACV y tenía este deterioro cognitivo según lo que refirió en realidad tanto el abuelo como la amiga, porque ella no lo refirió en un comienzo. El hermano con problema también de consumo bastante importante, según lo que refirió. El padre del paciente que no tenía ningún contacto y había tenido ya una medida de restricción con la mamá del paciente hacía tiempo también por violencia. Y bueno, y una amiga que, bueno, que después entrevistamos ese día. La realidad es que yo me comuniqué también, no sé si eso por ahí lo pusimos, de verdad que no recuerdo, me comuniqué también con la asistente social de la obra social, quien me dijo que había tenido contacto telefónico con el padre, cosa que en ese momento me alarmó un poco, porque, bueno, por la situación que había referido la mamá del paciente. La realidad es que dijo que, bueno, que era el único teléfono que ellos tenían, se habían contactado porque era el titular de la obra social. En esta situación el padre se supone que, bueno, le preguntó por qué estaba internado el niño, le dijeron que el motivo no se lo podían dar, solo le avisaban que estaba internado y estaba internado en la terapia intermedia del hospital. A partir de ese momento, que fue al comienzo de la internación, puntualmente no me acuerdo ahora el día, está anotado en la historia clínica, el padre no se contactó ni con nosotros ni con el hospital, o sea, no hubo ninguna intención de conocer el estado de salud del niño, cosa que eso es algo bastante, me parece importante para nosotros. Y también cierto es que desde nuestro lugar teníamos claro, por lo que nos había dicho la mamá y lo que había mostrado, que la restricción no era con el niño, sino con la madre. Por las dudas que el padre se presentara, de eso teníamos que estar enterados. Bueno, no sé qué más, Marian, de verdad que ya no sé. ¿Algo más de acá? No, no, más que nada eso, después a ver si seguimos con la otra, si un poquito, yo en otra entrevista, al día siguiente, tuve una entrevista con Steffi y con la mamá, y estaba el hermano de la mamá, que se presentó a traerle algunas cosas. La realidad es que el hermano, él decía que él podía colaborar y podía ayudar, y se presentaba como parte de esa red, y realmente uno lo veía y no podía, digamos, considerarlo como parte de esa red, ¿no? Se notaba alguien muy ansioso, y el tema del consumo que ya lo conocíamos, intentaba justificar el consumo de su hermana, fue como bastante rara esa entrevista, con lo cual fue bastante difícil. Lo que sí por ahí notamos, el día que estuvimos con Silvia y con Natalia en la entrevista con la mamá, pudimos observar un buen vínculo entre la mamá y el bebé. Esto es lo que se podía ver, esta preocupación que decía Silvia, y esta cuestión de la empatía, ¿no? De esto en general, al principio estas cuestiones generan mucho enojo en el equipo de salud, y creo que uno tiene como que, bueno, poder trabajar en equipo, como decía Silvia, interdisciplinariamente y demás, como para poder abordar este tema y poder colaborar desde ese lugar, ¿no? Para que uno pueda no estar enojado, y sino ver desde qué lugar puede colaborar para que este niño esté mejor y esta madre pueda estar. Entonces había que escucharla mucho, había que prestarle mucha atención, contenerla, la culpa, le aparecía la culpa todo el tiempo, y esto había que ir manejándolo con ella. El tema de los cuidados, esto de la leche de almendras y de la alimentación que ella tanto pedía, ¿no? Me parece que acceder a todas estas cosas la ayudó un montón como para poder confiar, y en un principio ella era me quiero ir, y después la verdad que entendió que bueno, en ese contexto la estaban cuidando, no la estaban juzgando. Creo que eso ayudó un montón. Ahora estaba mirando acá esta filmina que, bueno, que se llevó a cabo después, organizamos una reunión que hicimos con Silvia, con Steffi, con Tóxico, y con la psiquiatra y psicóloga externa, digamos, que la estaban siguiendo por la patología previa, digamos, y con el abuelo, que también invitamos al abuelo a participar, y yo también invité al consejo, que ya estaba interviniendo, pero bueno, no participaron de la reunión. En esa reunión lo que fue importante es que se pudo, bueno, conversar sobre la situación, y según lo acordado, digamos, medio entre todos, también con estas profesionales externas, era pensar, digamos, la externación, que la idea era que fuera con acompañante terapéutico 24 horas, con hospital de día, con seguimiento por su patología previa, y no me acuerdo si algo más, Silvia, pero bueno,
Me parece que era eso. En ese momento la realidad fue que eso se acordó, digamos, en esa reunión, como era lo que indicábamos, pero luego obviamente que el consejo que ya estaba interviniendo eran quienes tenían que decidir. Y la realidad fue que el consejo decidió que se diera de alta con el apoyo, la compañía, digamos, del abuelo y de la allegada de esta amiga, con turno que ya tenía la madre para admisión para el tratamiento para su tema de consumo, con seguimiento muy regular y pautado con la pediatra, con screening que se le iba a hacer al bebé para evaluar cómo iba siguiendo en relación al tema del consumo de la madre y a la lactancia. Pero bueno, el acuerdo que se firmó fue ese y fue lo que indicó la gente del consejo. Entonces, lo que sucedió a partir de ese alta fue que esa misma noche nos enteramos, digamos, que la madre, mientras ella estaba sosteniendo una sesión con su psicóloga y su psiquiatra, creo psicóloga presencial y psiquiatra no sé si eso es correcto puntualmente, los psiquiatra y psicóloga de ella le indicaron la internación, porque evaluaron que el niño estaba en riesgo. Por lo tanto, según lo que habría sucedido, es que la madre, que le habrían enviado una ambulancia, la llevaron al hospital Güemes, la internaron, la dejaron durante la noche, porque habrían referido, digo esto porque no es que lo que me dijeron a mí, pero habrían referido que nosotros no cumplimos con el acuerdo que se había realizado en la reunión el día antes del alta, digamos. Y de verdad que no es que nosotros no cumplimos, sino que una vez que uno pide intervención a un organismo de protección, el organismo de protección toma las decisiones que toma y nosotros las tenemos que respetar, y salvo que nos parezca, bueno, una decisión absolutamente que va en contra de la integridad del niño, pero si no la tenemos que respetar. Y bueno, eso fue lo que sucedió, o sea que la mamá se pasó una noche en el Güemes y a la mañana siguiente, médica de guardia psiquiatra, le dijo, no evaluó que de verdad tenía la madre criterio de internación psiquiátrica y le dio de alta, lo que también generó en ella un daño psicológico seguramente. Y bueno, a partir de eso tuvimos nosotros, yo muchas charlas telefónicas con ella, vino pautadamente a sus controles, que cumplió rigurosamente, el niño le dio el screening negativo todas las veces que se hizo los controles de orina, y por otro lado, la pregunta de la pediatra era, bueno, ¿por cuánto tiempo nosotros como institución tenemos que seguir citando a la madre con esta regularidad, haciendo el control en laboratorio de screening de cocaína? Hice la pregunta esa al consejo el día 20, todavía no obtuve respuesta, volví a hacerla otra vez, tampoco obtuve respuesta, reiteré el pedido de hoy, tampoco obtuve respuesta. Y la realidad es que en el día de hoy hablé con la mamá, que también me dijo que ella había ido hoy a la oficina de violencia doméstica a hacer nuevamente una denuncia, porque el padre estaba, con situaciones, medio como asustándola, que le iba a sacar el niño, cuestiones así de tenencia del niño y esas cuestiones, y entonces volvió a hacer ese pedido de intervención. La realidad es que el consejo trabajó, a ver, no sé qué decir. En un momento, la primera decisión que iban a tomar era separar a esta niña de la madre. O sea, como primera decisión, nos habían transmitido que si esta mamá le dio pecho, iban a venir, iban a sacar el niño y le iban a separar. Sin conocer a la madre, sin evaluar, sin entrevistar, sin evaluar la situación completa y compleja. Al final de la intervención, entre comillas, del consejo, en un momento iban a darle el alta con las pautas y con la firma del acuerdo que mencionamos, con la entrevista solamente, con una comunicación telefónica o presencial, pero no sé, con el abuelo del bebé y con la amiga, no con la madre. Digo, a ver, ¿no? ¿Cómo no van a tener una entrevista con la madre, que es quien va a estar al cuidado de este niño? Bueno, al final hicieron la charla con la madre y resolvieron lo que resolvieron, y la expectativa del consejo, esto lo comento porque a mí me resultó al menos extraña,
era que nosotros desde el hospital, nosotros casi digo yo, porque el servicio social del hospital tiene que dar un informe donde nosotros podamos decidir a partir de ese informe qué hacemos. Si sacamos a la niña, del niño, bueno, digo, nosotros no vamos a tomar esa decisión, nosotros podemos sugerir, pero no vamos a tomar la decisión y la responsabilidad en relación a esto, porque bueno, como hospital nosotros no sabemos qué podía suceder después. Pero bueno, más o menos en líneas generales es eso. Marian, agregá, y no sé qué más decir. Sí, no, con respecto por ahí esto que estás diciendo, por ahí es cierto que fue más la intervención desde lo social, y hoy seguís vos más en comunicación con la mamá, esto que era muy al principio, ¿no? De separar, ¿no? Cuando uno hace una pregunta o accede o acude al consejo, esta respuesta, ¿no? La separación y esta, bueno, decida servicio social. De repente es una madre a la que yo la vi un par de veces, digo, no tuve demasiado acceso, vos la viste un poco más de veces, pero la realidad uno tiene que conocer al paciente, ¿no? Me parece que esto de darle el lugar y esto de ¿no? Subjetivar al paciente y ver qué está pasando y poder escucharlo, me parece que es importante. Uno no puede, sin la historia del paciente y sin conocerlo, tomar ese tipo de determinaciones, que me parece que podrían haber generado mucho daño en ese momento también, ¿no? Solo eso, no. Creo que es una madre que sí necesita estar en un hospital de día, que sí necesita acompañante terapéutico, que sí necesita mucha contención. Es una madre que en el momento que intentamos por ahí alentarla para que ella pueda contarle. Ella no había dicho la verdad por ahí a su amiga, a su papá, y hubo por ahí que sostenerla y alentarla en eso para que pueda hacerlo y pueda encontrar ahí como una red un poco más cercana que la pueda ayudar en esto, y la verdad que no fue rechazada, al contrario, por esto, tuvo la ayuda de la gente y la red de alrededor para colaborar con ella, no hubo ningún tipo de rechazo cuando ella contó la verdad, ¿no? Eso hubo que sostenerla en eso también. Bueno, por mi parte me parece que ya está. Muchas gracias, Natalia y Mariana, por participar. Vamos a abrir el espacio a preguntas, que tenemos algunas en el chat, así que vamos a ir viendo. Pregunta de si esto fue consumo único o era consumo habitual de la mamá del paciente. Bueno, eso, bueno, la puedo contestar yo. Es una pregunta muy interesante, porque una cosa es el riesgo si la mamá tiene un consumo accidental, y otra es si la madre era una consumidora crónica. Primero tuvimos que confiar en lo que ella dijo, que la verdad que había estado desbordada los días previos, y creo que después de saber a todos los factores estresantes que esta mamá está sometida, uno puede entender que sí, ese contexto la va a empujar, pero después de ella tuvimos los controles que se negativizaron, y como decíamos en la revisión toxicológica, en general el adulto que tiene un consumo crónico, la permanencia de los test positivos en orina, hablando siempre de la mamá, suelen prolongarse en el tiempo. Y si bien el que hicimos más inmediato, que fue más o menos a las 48 horas de internado, dio positivo, después los otros dieron negativo. Lo cual nos hace pensar que esta mamá sí tuvo de cocaína un consumo accidental. Eso no quiere decir que esté consumiendo otras drogas, como ser, o esté fumando marihuana, que estamos seguras que la está fumando, porque en el segundo screening le dio positivo para marihuana. Y es lo que hace a la complejidad de este caso, ¿no? Y es lo que otra vez pega lo que dice el libro con lo que le pasa a los pacientes. En general, la vulnerabilidad de estos chicos es que están en contextos donde todo el mundo fuma o donde todo el mundo consume. De hecho, la mamá nos comentó ya fuera del hospital que tenía un grupo de amigas que quería hacer lo mismo que ella, dejar la lactancia. ¿Y por qué? Y porque las amigas probablemente sean consumidoras, digamos.
en general, sin hacer ninguna estigmatización, en general los contextos en donde se mueven estos niños, lamentablemente, es de exposición a drogas múltiples. Bueno, los profesionales que hablaron, los recordamos, son la doctora Silvia Díaz, la doctora María Macarena Parot, Natalia, ay, se me fue el apellido, perdón, licenciada, Karaslavsky, perdón, y Mariana Sasson. A ver, esto es de la presentación. Acá preguntan, viendo la importancia que tenía la lactancia para esta madre, ¿cómo se acompañó el proceso del destete? Bueno, la verdad que el proceso del destete tuvo que ser claramente introspectivo, o sea, no, nunca es lo que uno hubiese querido hacer, pero había una contraindicación formal. La leche de la madre tenía cocaína, o sea que no la podía recibir. Entonces, lo que usamos es, imagínense, yo hice toda mi vida terapia intensiva. Destete de la lactancia era algo que me sobrepasaba ampliamente, pero lo que usamos fue dejarlos dormir juntos, que tuvieran un contacto físico, y cuando el bebé quería dar de mamar, era un niño más grande por suerte, no era un bebé de 2 o 3 meses, lo que buscamos es la leche, la famosa leche de almendras, que inicialmente la primera vez no quiso saber nada, pero que después se conformó. Y la leche de almendras junto con el contacto físico de la mamá y después el entendimiento de la madre que estaba en riesgo, sobre todo porque comprendió perfectamente que alguien externo al hospital la podía separar de su hijo, ahí fue una decisión más firme de ella, y entonces fue todo mucho más fácil. Bien, otra pregunta es si se planteó administrar alguna medicación para sostener la lactancia, como bromocriptina u otra. Entiendo que con estas medidas que se tomaron no fue necesario. Preguntan, ¿en Cedronar pesquisa el consumo de drogas legales e ilegales durante el embarazo en sus monitoreos? Por ahí, Macarena. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. No, digamos, la historia que se contó, entonces yo quiero agregar 2 cosas que por ahí son importantes, que lo estoy pensando ahora, no lo tenía pensado. Pero esto que Natacha cuenta, que la psiquiatra, la psicóloga, la mandaron a internar a la mamá, como que se asustaron. Yo cuando tuvimos la entrevista con la psiquiatra y la psicóloga, una de las cosas que le pregunté eran, ¿hacía cuánto la trataban a la mamá? Y la había empezado a tratar en mayo. O sea, yo creo que la psiquiatra y la psicóloga no tenían todavía un conocimiento pleno de lo que le estaba pasando realmente a la mamá. Y ante esta situación, y otra de las cosas que comentaron, que yo les pregunté específicamente, si en el centro trataban situaciones de pacientes de consumidores de sustancia, y habían dicho que no. O sea, no tenían experiencia en el trabajo, en el tratamiento y en el acompañamiento. Por ahí reaccionaron, a ver, lo estoy pensando, porque yo no hablé después con la psiquiatra y la psicóloga, pero yo creo que después del alta es como que se asustaron. Y no es que uno no siguió lo que había pensado hacer, que era la proposición de un acompañante terapéutico y todo, porque obviamente se dio el alta y no hubo tiempo de poner el mecanismo en funcionamiento, todos los dispositivos necesarios. Entonces, por eso creo que tuvieron, digamos, un aumento en la alarma a tener una mamá sola con el bebé. Lo pienso en voz alta y creo que fue la situación. Yo no sé si siguen siendo todavía su terapeuta y su psicóloga, pero creo que sucedió eso. Además, cuando hablé con ellas, me parecieron, digamos, que todavía no eran profesionales de mucho training en tratar este tipo de pacientes. Entonces, esa es una. Y después, otra cosa que te quería preguntar, Natacha, cuando vos hablas con la gente de la Comisión de Niño y Niña Adolescente, ¿vos sabés si son abogados o qué? Son abogados.
Hay abogados, trabajadores sociales, hay psicólogos. En realidad el pedido se hace en general de intervención a la guardia de abogados del Consejo. Ellos después derivan el caso generalmente a un equipo de seguimiento. En este caso la abogada derivó a una psicóloga y entre ambas tomaron la decisión del acta acuerdo para el acta. Y Bueno, te yo decís, poniéndome, ¿sabes por qué te pregunto? Porque yo poniéndome del lado de abogado y todo eso, pues yo trabajo bastante, cuando un juez o un fiscal me pide algún dictamen, ellos no manejan el tema médico. Por eso es que te pidieron a vos que, sí, o sea, como profesional, porque ellos no pueden tomar desde el punto de vista médico la decisión del alta. Entonces creo que por eso, más que como pedirte porque era blanco, negro y eso es lo que se iba a hacer, es como un consejo de ver en qué momento es lo mejor para el binomio, digamos, niño y madre, para ser dado de alta. No es que estaban pidiendo que desde el hospital y de la institución digamos nosotros cuándo es el momento, pero ellos no tienen la capacidad profesional, porque por lo que veo no tienen en el equipo alguien de salud, sea médico, pediatra o lo que sea, para poder manejar estas cosas. No, en realidad eso puede tener absolutamente que ver. Digo, un punto en cuanto a la psiquiatra y psicóloga, creo tal cual lo que decís, que no tenían demasiada experiencia, por lo menos en esta problemática, no la conocían mucho, pero claramente en la reunión nosotros preguntamos y reiteramos la pregunta: ¿ustedes indican internación psiquiátrica para el tratamiento de consumo? Y dijeron que no. Eso es un tema. Después, por otro lado, ella iba a dejar, creo que después siguió, bueno, no estoy muy segura porque no lo terminó de definir si continuaba o no con ella. Ahora, el tema del consejo, comprendo, y ellos no pedían que nosotros diéramos la indicación de alta desde el servicio social, obviamente. El paciente tiene alta clínica, bueno, entonces se puede irse clínicamente porque está en condiciones. Ahora, los sociales, ellos se rigen mucho por las evaluaciones que hacemos del servicio social de las instituciones. Pero para nosotros es un riesgo enorme poder dar de alta y decidir socialmente que este paciente se puede ir de alta sin la autorización y el aval del Consejo, que es el organismo en definitiva que existe para defender y cubrir todo el tema lo que tiene que ver con los derechos de los niños. De hecho, yo, porque soy medio brutaza, le pregunté, pero entonces, ¿qué intervención podemos esperar de ustedes, digamos, ¿no? Porque si ustedes me piden a mí que yo les haga el informe, que la psicóloga le diga, que los médicos le digan y que determinemos el alta, la próxima vez no pedimos intervención, ¿no? Era como medio difícil esa parte. Entonces nos pareció bien que tuvieran, aunque sea una entrevista con las personas involucradas, pero no sé, yo porque tengo Está buena mucha la intervención experiencia. porque ellos hacen un seguimiento posterior. Se supone que sí, Esta hay un mamá y equipo este de niño se seguimiento. van de la institución no teniendo obra social en el hospital, uno lo pierde. En cambio ellos tienen ahora en este momento la obligación de seguirlos. Deberían hacerlo. Por otro lado, yo creo que es un paciente, allá se nos está terminando, creo que es un paciente que no podemos perder de vista, que tenemos que siempre estar un poco alertas mientras se atienda en el hospital, porque tampoco sabemos cómo va a ser, digamos, su vida posterior y su cuidado con una madre con estas características y este problema. Estamos como así que la famosa conducta expectante, digo yo siempre. Bueno, veamos. Pero bueno, enriquecedor trabajar con todos los que trabajé, por lo menos. Le agradecemos también el comentario a la doctora Vidal, perteneciente al servicio de toxicología. Hay otro comentario de felicitaciones por el trabajo interdisciplinario que llevaron con esta familia, y resalto lo que mencionaron en algún momento, lo que se logró en horarios poco convencionales de presencialidad de las especialidades. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que alguien quiera realizar. Sí, acá preguntaron si Cedronar pesquisa el consumo de drogas legales e ilegales durante el embarazo. La verdad que no lo sé. Esa información la tendría que buscar. No sé si está ese número. Y aquí preguntan también si tenemos resultados en la historia clínica de esta información. Particularmente esta paciente no hizo el seguimiento de su embarazo acá en el hospital. El Cedronar Tal no cual, tiene gracias. función de policía, entonces no va a ser, digamos, en forma obligatoria a las embarazadas hacer screening.
El Sedronar lo que tiene es función de contención, tratamiento, incluso charlamos, una de las cosas, si estuviese o hubiese estado indicada la internación, hay casas en el Sedronar para internar madres con niños pequeños. Lo que pasa es que el Sedronar solamente interna a personas que no tienen obra social o alguna cobertura, por lo cual no se pudo hacer tampoco esa, digamos, esa derivación. Muchas gracias, doctora. Compartimos el comentario de la doctora Paola Carrascal de Neonatología, que menciona que existe un grupo colaborativo de lactancia materna de madres de pacientes, enfermeras, puericultoras y médicas, que puede colaborar asesorando en estas situaciones a través del mail de clinica.lactancia@hospitalitaliano.org.ar que queda en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta. No, perdón, todo esto me sirvió de gatillo para pensar y estando en el hospital, yo lo desconozco. Por ejemplo, si a lo largo de toda la vida obstétrica, uno sabe que en el mundo existen cuestionarios estructurados que los obstetras hacen durante todo el embarazo, de preguntar una y otra vez sobre el tema de consumo de drogas a las mamás que están gestando. Incluso la recomendación es someterlas a esos interrogatorios varias veces durante el embarazo, en la medida que aumenta la confianza entre la paciente y su obstetra, porque es posible que lo que no confiese inicialmente lo confiese después. Y la otra pregunta, así que cuando uno preparaba el Ateneo y leía, es ¿cuántas veces uno como pediatra se anima a preguntarle a la mamá de los pacientes nuestros si están consumiendo, si están fumando marihuana o si están consumiendo alguna droga? Porque me parece, por eso que yo decía tanto que ojo que la realidad te da en la cara. Seguramente debe haber muchas madres que están dando de mamar y aunque sea consumos accidentales, pero deben estar consumiendo estas drogas. Y cuánto nosotros tenemos que modificarnos, ¿no?, para ayornarnos más a estas necesidades. Sí, también, si puedo, agrego algo más, que también tener en cuenta que tal vez los padres no consumen, pero el niño va a lugares donde se está consumiendo. Ya nos ha pasado de tener pacientes pequeños, así con intoxicaciones graves, porque hubo una fiesta en la casa, una fiesta de fin de año, y un niño pequeño llega con una intoxicación grave con cocaína y marihuana. Entonces, creo que tal vez ya tendría que entrar dentro de lo que es la prevención de accidentes en el hogar, lamentablemente. También preguntar si hay acceso a drogas, aunque no sean ellos los que consumen, si reciben gente que consume o si van a lugares donde están consumiendo alcohol, marihuana, drogas ilegales y drogas legales también, que de hecho psicofármacos es una consulta muy frecuente, el tema de las intoxicaciones accidentales por psicofármacos en el hogar. Nada más, quería agregar eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como último comentario, mencionan que lo del Sedronar no es como tarea de policía, sino para conocer el estado del problema, y mencionan que qué bueno que quien se haya presentado como terapista se reconozca como pediatra y que la formación integral siempre es un valor adicional. Bueno, les agradecemos a todos, incluido el servicio de legales, que no participó activamente, pero nos asesoró tanto durante el caso como para la presentación del Ateneo. Muchas gracias a todos los servicios que participaron y a todos los que se conectaron al Ateneo. Gracias a todos ustedes.